He oído muchas veces comentar humorísticamente a mis amigos italianos de cómo la Iglesia de Roma se mantiene hoy al margen de las disputas políticas. Por ejemplo, en periodo de elecciones. En un pueblecito del sur de Italia, me cuentan ellos, el párroco predica la homilía durante la misa mayor. Queridos feligreses, les dice, como sabéis, no es mi misión hacer propaganda de los partidos políticos. Pero como muchos de vosotros me habéis pedido consejo para votar, aprovecho que os tengo a todos aquí reunidos y me evito el tener que contestaros uno a uno. Mi consejo es, meted en la urna la papeleta de quien ofrezca una política democrática y cristiana. ¿Pero qué papeleta?, preguntan algunos. Ay, eso yo no lo sé, dice el párroco. El elegir un partido político concreto es cosa vuestra. Pues bien, el Partido de la Democracia Cristiana gobierna en Italia desde la caída del fascismo. Y mis amigos italianos, católicos o no, aceptan que además de otros intereses, este partido defienda los de la Iglesia Católica. En España, en un intento similar, a finales del siglo pasado, al partido de la Unión Católica no le fue demasiado bien. Pero vaya, ahora lo importante es que la Iglesia, hoy, ha descendido a pelear, más o menos directamente, en la arena política. Hace 2 siglos esto habría resultado impensable. Al iniciarse el siglo XX, la Iglesia ya está preparada para la lucha política. La Acción Católica, creada para canalizar las iniciativas de los seglares católicos, juega un activo papel en la defensa de los intereses religiosos. La Acción Católica se funda en Europa y también en España entre los años 10 y 20 de nuestro siglo, con la finalidad de aportar a elementos seglares en la lucha social contra los que entonces eran considerados los revolucionarios de la época, pero sin embargo, curiosamente, en nuestro país tuvo una escasa incidencia hasta los años 30, durante la Segunda República, debido a la importancia que en cambio tuvo un grupo minoritario de seglares católicos organizados por Ángel Herrera Oria bajo el nombre de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Esta debilidad fue especialmente patente durante la dictadura del general Primo de Rivera, donde la Acción Católica desarrolló una vida lánguida, casi sin objetivos y con muy escasa afiliación. La Asociación Católica Nacional de Propagandistas se funda en el año 8 y su idea es tomar a los católicos seglares y que actúen dentro del mundo moderno, reconociendo este mundo moderno tal como es decir, actuando dentro de su pluralidad y en competencia limpia con otras ideologías, con otras opciones. Y esas ideas fructifican sobre todo en 2 campos, el campo social y el campo político. Campo social. Los propagandistas pretendieron infundir a los católicos españoles un sentido social del que desgraciadamente carecían y que les valió muchas persecuciones y remoquetes, por ejemplo los llamaban bolcheviques blancos, pero este sentido social fructifica en una obra muy importante en el campo como fue la Confederación Nacional Católica Agraria. En lo político, los propagandistas quisieron crear un partido político parecido a lo que luego se ha llamado la democracia cristiana. Lo lograron, o mejor dicho, estuvieron a punto de lograrlo en el Partido Social Popular, pero lo frustra la dictadura de Primo de Rivera. En los periodos electorales, obispos y clero se manifiestan en favor de los candidatos católicos. Esta actitud se acentúa durante la Segunda República. Pocos días de proclamada la Segunda República, Ángel Herrera Oria y el periódico que dirige El Debate adopta una postura, la llamada accidentalidad de la forma de gobierno, que es novedosa en nuestra historia política. Aunque hasta entonces no se había aplicado,
Ángel Herrera Oria promete acatar la decisión del pueblo español y el régimen que él mismo se ha dado, la República, aunque naturalmente proclama su condición de monárquico y el carácter monárquico del periódico, del debate y de la sección de opinión pública que representa. Posteriormente, el partido que se inspira en el debate, la Confederación Española de Derechas Autónomas, adopta un criterio similar que tuvo la desgracia de ser insuficiente para las fuerzas políticas republicanas y de parecer excesivo, en cambio, a los sectores estrictamente monárquicos de la extrema derecha de entonces. Una pastoral del primado de Toledo, Cardenal Segura, en la que los gobernantes ven una condena implícita del régimen republicano, quiebra la concordia. La presión del gobierno sobre el Vaticano hace que el cardenal sea llamado a Roma. El incidente coincide con un nuevo estallido anticlerical, la quema de iglesias en Madrid. Iglesias quemadas como esta, asesinatos de curas, frailes y monjas por centenares durante la República y también durante la Guerra Civil Española, revelan lo duro que ha sido en España el anticlericalismo. Pero sería un error pensar que el anticlericalismo es un producto típicamente español. También se ha dado en cualquier otro país europeo. Lo que pasa es que ellos lo solucionaron hace 2 siglos, en el siglo XVII y XVIII, cuando la burguesía liberal consiguió que temas tan importantes como la organización del Estado, la cultura, la ciencia y la moral, pues se organizaran en función de los intereses del pueblo, de las leyes naturales, que del sometimiento a la religión o a la Iglesia, como había sido oro de ley durante muchos siglos. Lo que llama la atención es la originalidad del anticlericalismo español, puesto que si en otros países anticlericales han sido sobre todo las derechas, es decir, la burguesía liberal, en España los anticlericales fueron socialistas y los republicanos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ellos fueron los que trajeron la República y fueron quienes promovieron la modernización de ese Estado. Un Estado que enseguida tomó medidas tan duras, pero tan normales por otro lado, como por ejemplo la disolución de las órdenes religiosas, leyes a favor del divorcio, leyes sobre la enseñanza que la desprivatizaban, etc. Todo esto fue sentido por la derecha como un ataque profundo a su identidad y es por lo que ya empieza la amenaza y el boicot a la República. La República se defiende y lucha contra sus adversarios, hiriendo en lo más sensible de su simbolismo, en la religión. La acción de la República en lo religioso se ejercerá básicamente contra las congregaciones dedicadas a la enseñanza, con el propósito de privar a la Iglesia del control sobre la educación. Comienza el debate parlamentario del texto constitucional sobre la religión. La premisa de eso que llaman problema religioso es la siguiente. España ha dejado de ser católica. Que haya en España millones de creyentes, yo no lo discuto, pero lo que da el ser religioso de un país, de un pueblo y de una sociedad no es la suma numérica de creyentes, sino el esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue la cultura. El discurso de Manuel Azaña